Bienvenidas a nuestra reunión de hoy de Hijas del Rey. Hoy estamos, bueno, ya solamente queda esta y otra reunión para terminar nuestra serie en la que hemos venido hablando sobre cómo el enemigo ataca específicamente a la mujer. Y hoy vamos a hablar sobre em, básicamente el, lo que te hace creer él sobre que tú no tienes influencia, ¿ok? Principalmente en el mundo espiritual, como que tu voz no importa en el mundo espiritual. Y eso es muy peligroso si nosotros llegamos a creerlo. Entonces vamos a comenzar orando. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias por este espacio, Padre, te doy gracias por Hijas del Rey, porque sé que es un espacio bonito, sé que es un espacio especial que tú nos has regalado para poder crecer, para poder prepararnos, para poder aprender más de ti, para poder acercarnos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien hable, que seas tú quien guíe la reunión, que seas tú quien ministre los corazones, Señor, para que nosotros podamos estar sensibles a escuchar todo lo que tú nos quieres decir a través de una palabra, a través de un versículo, Señor, a través de un ejemplo, a través de cualquier cosa, porque sabemos que tú haces cosas sobrenaturales y que puedes utilizar lo que sea, Señor. Incluso la canción que estaba puesta antes, Padre, tú puedes utilizarla para hablar específicamente de lo que sea que nos esté pasando, Señor. Y yo te pido que seas tú quien guíe esta reunión para que esa mentira que vamos a derribar hoy de que no tenemos influencia a nivel espiritual se derribe. Esa mentira de que solamente algunos tienen acceso a ti se vaya, Padre, porque no es cierto, porque no hay personas con pases VIP para el cielo. Y quiero que hoy lo podamos entender, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero, lo primero que quiero decir es que les voy a echar un chisme santo. No existen los chistes santos. Ustedes sabían que hay un pastor que no sé si es en México o acá. No sé si vieron esa noticia, pero sabían que hay un pastor que está vendiendo parcelas en el cielo y que la gente las está comprando. A ver, préndame esas cámaras o póngame en el chat algo de mi chisme santo que les estoy contando. ¿Qué es eso? Oh, Dios. ¿Qué en serio? Sí, en serio. Ha salido muchas veces en la noticia. Hay un pastor de una iglesia más o menos pequeña, pero bueno, que ha crecido, ¿no? Gracias a esta situación, que está vendiendo parcelas en el cielo, como para cuando te mueras te retires, pues. Y son a partir de $100. No, no es un chiste, no es un chiste. O sea, sí parece, pero no es un chiste. Entonces, bueno, ya nosotros no somos quien para juzgar, por supuesto, a ese pastor. Créanme que esa cuenta él la va a resolver con Dios. Em, el problema obviamente principal es no el pastor que está intentando hacerlo, porque siempre va a haber gente, pastores, sacerdotes, siempre va a haber gente loquita, ¿verdad? O que Satanás use, pero, pero nosotros tenemos que tener cuidado de pensar quién son esas personas, o sea, qué piensan esas personas que están pagando por la parcela, qué es lo más evidente de todo eso, que definitivamente no entienden el concepto de salvación, no entienden el concepto de la gracia, no entienden el sacrificio de Jesús en la cruz, por qué lo hizo y cómo funciona para que tú y yo podamos ir al cielo, obviamente sin pagar nada. Entonces, yo más allá de la práctica que esté haciendo el pastor o lo que sea, que como les digo y como dice Joselvis aquí, él va a rendir sus cuentas a Dios y ya, eso no es problema de nosotros. El foco de atención es qué están pensando esas personas, quién las está, o sea, cómo llegaron a Dios, qué es lo que creen, cómo hago yo para no ser una de esas personas. Y a lo mejor tú hoy en día no caes en una cosa como voy a comprar parcelas del cielo,
¿no? Que te suena como evidente que es imposible hacerlo, pero a lo mejor puedes caer en otras cosas, ¿ok? Porque no tienes claros ciertos conceptos. Entonces, hoy para comenzar, y que vamos a hablar del tema de la influencia, yo quiero que tú entiendas, no, o sea, no te puedes ir de aquí sin entender que tú y yo vamos al cielo no por obras, no porque seamos supuestamente buenas personas, que en la Biblia dice que todos somos malos, y no es por exagerar, no es, ay, pero yo no soy tan mala. No, somos malos porque terminamos siempre cometiendo el error, ¿no? O sea, porque chismeamos, porque de repente hablamos mal de alguien, porque de repente decimos una mentirita, porque es una cosa con la que luchamos todos los días, ¿ok? Aunque nosotros pensemos, bueno, yo no trato de no hacerle mal a nadie, perfecto, de eso se trata y lo estás haciendo muy bien. Pero buena persona, Jesús, que no pecó ni una vez. Ha pecado miles y yo también. O sea, no entramos dentro de la bolsita de buenas personas. Pero aún así, Dios envió a su único hijo para que muriera y para que todos los que creyéramos en él no muriéramos, sino que tuviéramos vida eterna, ¿verdad? Ese es el concepto de la salvación. Tú no te salvas porque un día ayudaste a un pobre o porque un día le entregaste comida a unas personas. No te salvas por obra. No hay nada que tú puedas hacer con tus manos, ¿ok? Que compre la salvación, ¿sí? No existe. La salvación es por gracia, es un regalo que decidió darnos Dios. ¿Ok? Él mandó a su Hijo, murió en la cruz, por todos nuestros pecados se le derramó la última gotita de sangre y esa sangre, que es del Cordero, él es como un sacrificio de los que hacían en el Antiguo Testamento, pero él es el último. ¿Ok? El sacrificio verdadero. Se derramó toda esa sangre y eso hace que tú y yo quedemos limpios. No sé si ya todas lo han escuchado de mí, pero yo muchas veces he repetido que la sangre de Cristo te limpia y que a veces uno escucha a algunas personas orando y dice como que, dice, Señor, cúbreme con tu sangre. Y uno dice, ay, no, pero qué creepy eso. Yo era de las que pensaba, ¿no? Eso, cuando escuchaba a alguien orar así. Y era como que, ay, pero ¿por qué está pidiendo que la cubra en sangre? Y yo me hacía la película en mi cabeza y decía, uy, no, yo no voy a pedir eso cuando ore hasta que entendí el concepto de la sangre y lo que hace. Me limpia de mis pecados, me lava, o sea, todo. Y obviamente yo, Señor, échamela toda. O sea, échame toda. Y yo me quiero limpiar. Pero muchas veces el juicio, la crítica y todo eso, los rechazos y esas cosas vienen, por supuesto, de que yo no entiendo, ¿no? De que no sé. O sea, la ignorancia es muy atrevida, muy atrevida. Entonces yo me imagino la cara de Dios cuando yo pensaba o decía, ah, no, pero yo no voy a orar eso de la sangre. Y Jesús, hija, la sangre, lo que yo voté es lo más importante. Pero bueno, ahora lo entiendo obviamente y cada vez que puedo lo digo, yo cubro a mis hijos con eso. O sea, les he contado varias anécdotas del tema de la sangre. La del ladrón, ¿se acuerdan la que les conté del ladrón? Este, hay muchas cosas, ¿ok? Entonces, yo solamente quiero que hoy, como introducción, entendamos sí o sí que la salvación tiene todo que ver con que tú le entregues tu corazón a Cristo y lo entrones en tu corazón. Le digas, perdóname mis pecados, Señor. No hay una oración específica que hacer. Simplemente tú con Él. Y lo ideal sería, y debe ser delante de otras personas, que lo confieses a Él como tu Señor y tu Salvador. Si lo confieses públicamente, y en ese momento, tú ya eres salvo. ¿Ok? Ahora, una cosa es vivir siendo salvo, ¿ok? Sabiendo que ya entregaste tu corazón y te mueres y te vas al cielo. Y otra cosa es vivir con el gozo de la salvación, ¿sí? De hecho, David en sus salmos, eh, hay una parte que está súper triste por las cosas que le están pasando y él ora y dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando, vamos a suponer que ustedes se compran el pasaje para irse a un viaje, ¿sí? Y están, o sea, el nivel de felicidad, van a conocer por primera vez Europa.
y están con ese nivel de felicidad absurdo. Eso es, no, qué emoción, vamos a Europa, ta, ta, ta. Entonces, bueno, poquito a poco preparé las maletas, me compré los outfits, ya preparé todos los tours que vamos a hacer. Entonces, que emocionadísima para que llegue ese momento. O puedes estar en la otra esquina, que es ese viaje a Europa. Yo no sé por qué me metí en eso. Imagínate, carísimo. Yo no tengo plata para hacer eso. Imagínate ahora la ropa. ¿Ahora qué voy a hacer? No, seguro voy a tener jet lag. No voy a poder dormir. Yo que no tomo vino. Y allá todo el mundo toma vino. Y yo, tapas, qué asco. Yo a mí que no me gusta ir a comer McDonald's todos los días. O sea, ¿entienden la diferencia? En una misma situación, y que también lo hemos hablado, yo puedo estar en dos escenarios completamente diferentes. El viaje aún existe. El viaje se va a dar. Los pasajes los tienes. El hospedaje lo tienes. O sea, vas a ir sí o sí. La salvación funciona igual. La salvación existe, está, pero tú puedes vivir en la luz o en la sombra de tener esa salvación. En la luz de la sombra es cuando tú estableces a partir del momento en el que ya eres salvo una relación con Dios para que Él te empiece a enseñar todo lo que a lo mejor nuestros ojitos tienen, han dejado de ver durante todos los años que no le habíamos entregado nuestra vida a Dios. Y en ese momento, Él comienza ya a mostrarte, ¿no? Entonces tú empiezas a leer la Biblia, a tener tu tiempo con Él, a ir a la iglesia, todo. Y ahí Él empieza como a quitarte el velo de los ojos, te empieza a mostrar. Entonces tú dices, no, es que mi vida todo el tiempo yo fui súper peleonera y defendía todo como que a gritos, y de repente eso cambia en tu vida. Te das cuenta que vivir en paz es mucho mejor. Entonces, eso te da felicidad, porque hay problemas que se van eliminando porque la que los causaba eras tú con tus malos comportamientos, con tus malas formas de responder, con tus malas actitudes, pero a través de tu relación con Dios comienzas a pensar mejor, comienzas a hablar mejor, comienzas a hacer lo que Jesús haría y entonces esas cosas dejan de pasar. Y digamos que estás viviendo en la luz. No es que no van a haber problemas, claro, pero ahora los resuelves diferente. ¿Sí? Porque lo resuelves con Dios, lo involucras a Él y la cosa fluye totalmente diferente. Entonces, en ese punto, tú comienzas a vivir en la luz de la salvación, ¿sí? En el gozo, o sea, desde que tengo a Cristo en mi vida cambió, pero tú tienes que tomar la decisión de que eso suceda. La obediencia es el principio que desbloquea la posibilidad de vivir en ese lado. Y también puedes vivir en la sombra, que es la de que, ok, sí, tú de verdad creíste en Dios, pero todas las preocupaciones de la vida te ahogan y no te acercaste a Dios como una relación. Él dice, ella cree en mí, ella es salva, pero se está perdiendo todo lo que yo tengo para ella por no obedecer, por no cambiar lo que le estoy pidiendo que cambie, por no arreglar lo que le estoy pidiendo que arregle. Entonces, Dios busca maneras de hablarte porque ni siquiera estás leyendo la Biblia, entonces Él tiene que buscar otras maneras. Y tú igual necia. Entonces, vives en el sótano, vives en la oscuridad y puede que seas salva. O sea, puede que te mueras y te vas al cielo porque tú en verdad creíste en Él. Pero, ¿y el tiempo que pases aquí qué? ¿No? Entonces, el diablo muchas veces nos hace pensar que nosotros no tenemos influencia a nivel espiritual, ¿sí? Con la cultura, y yo sé que aquí hay varias católicas, me lo van a confirmar seguramente. Pónganme en el chat quiénes son católicas. Porque esto lo voy a decir porque no es que a mí nadie me lo contó, yo fui católica toda mi vida. Y yo pensaba esto de esta manera. Ojo, hay católicos serios, católicos que leen la Biblia, que conocen qué tal. Yo no era de esas. Yo era católica como por religión heredada, ¿no? O sea, era lo que era mi familia, entonces yo también era eso. Em, entonces, yo pensaba que los sacerdotes, y quiero que si hay alguna acá, no se ría, sino que me apoye. Yo pensaba que los sacerdotes tenían como una comunicación especial con Dios. Yo decía, o sea, ellos de broma que lo ven de frente. Claro, no había leído esto en la Biblia de que nadie lo ha visto de frente. O sea, nada de eso, ¿no? Que el que me vea morirá. O sea, nada de eso lo había leído en la Biblia. Entonces yo decía, nada, el sacerdote debe tener su momento con Dios y típico que, o sea, desciende Dios y se sienta a hablar con él y él le puede hablar
de frente, o sea, mínimo. Las monjas también. O sea, ellos tienen como otro nivel de conexión con Dios. Y yo decía mucho esta palabra. Yo decía, otro nivel. Siempre lo decía. Yo decía, no, pero es que esa... O, personas que yo veía, por ejemplo, yo era católica, pero mi tío era cristiano. Y él oraba lindísimo. Cuando íbamos a comer, yo decía, ay, qué lindo, cómo ora, cómo habla de Dios. O sea, me parecía top. Y yo decía, mi tío tiene, no, es mi tío, otro nivel con Dios. O sea, otro nivel. Esa era mi expresión todo el tiempo. Aquí dicen, jaja, de pequeña sí pensaba eso. Es cierto, yo también lo pensaba, sobre todo cuando mi mamá nos hacía confesarnos. Claro, porque yo decía, yo le digo el pecado al cura. El cura va y se lo cuenta a Dios. Y le dice, no te preocupes, ya yo la puse a hacer penitencia. Ya. Así era como yo lo veía total. Y la verdad es que eso no solamente lo creía yo de niña o no solamente lo creía Isa de niña. Hay adultos que actualmente, y nadie me lo ha dicho, yo lo escuché de una de mis líderes de doTERRA, diciendo, es que, sabes, ellos tienen otro nivel de conexión con Dios. Y yo, no. Y ahí le expliqué. Pero lo que, lo que quiero que entiendan es que eso de que hay personas que tienen otro nivel de conexión es cierto, pero no por las razones que la cultura lo cree. Existen tipos de relación. Tú puedes tener relaciones cercanas o relaciones lejanas. Pero en este caso, la relación es cercana o lejana dependiendo de ti. No es como con una persona, ¿no? Que para tener una relación con una persona, o sea, depende de los dos. La relación depende de los dos tienen que colaborar. En tu relación con Dios, Dios siempre está dispuesto, siempre. Pero para tú aumentar tu nivel, como decía yo, de relación, necesitas decidirlo. Y tu voz es tan escuchada como la del sacerdote, tan escuchada como la del pastor, tan escuchada como, no sé, la del papa o quien tú quieras pensar. Todas las voces son escuchadas, todas, todas nosotras como mujeres tenemos influencia espiritual. Y cuando creemos que no, el enemigo gana terreno. ¿Cuál es nuestra arma principal de guerra espiritual? La oración. Hay muy pocas situaciones en las que Dios nos ha dicho que nuestra oración no será escuchada. Sí hay, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú tienes una pelea con alguien, ¿sí? Cuando tú tienes una pelea con alguien o tienes un problema con alguien, cuando tú no resuelves esa pelea con tu hermano, tu oración tiene techo y Dios te lo hace a propósito para que cuando tú conoces el concepto, Él diga, ajá, no me sirve de nada que estés orando aquí si tienes un problema ya, anda, resuélvelo, porque si no, no voy a escuchar tus oraciones. Obviamente la está escuchando, solo que se hace el sordo mientras tú resuelves el problema. ¿Sí? Digamos que esa no te la va a contestar hasta que tú no te pongas las pilas y resuelvas el problema, porque para él es prioridad que tú ames al prójimo. ¿Sí? Entonces, esa es como que la situación clave donde definitivamente nuestra oración está en mute. Él decide no escucharla, él se tapa el oído, porque tú necesitas resolver ese problema. Pero en el resto de las condiciones, nuestra arma más poderosa para poder guerrear lo que sea, y cuando digo lo que sea, es que tu hijo se fue de la casa, que no puedes pagar la casa, que quieres comprarte una casa y quieres que aprueben los papeles, que quieres que se resuelva tu problema de migración, es un arma poderosa siempre. Ojo, no es un arma poderosa para que siempre pase lo que tú quieres, sino que es un arma poderosa para que pase lo que es la voluntad de Dios en tu vida, que siempre va a ser la mejor opción, aunque tú no siempre lo entiendas. ¿Sí? Espero que eso se haya entendido porque eso es importante. Ustedes me tienen hoy aquí hablando sola porque nadie prende la cámara. Qué feo. Pero, ok, vamos con Santiago. Ok,
Santiago 5:16, ¿ok? Hablando de este tema, ¿no? Del tema de la oración. Dice, por eso, confiésense unos con otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué dice aquí? La oración, ay, no me deja subrayar. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y fíjense lo que dice antes. Confiésense unos con otros. O sea, confesar nuestros pecados. El que no confiesa su pecado no prospera. Confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados con nuestra amiga que es sabia. Confesemos nuestros pecados con nuestro líder de la iglesia. Confesemos nuestros pecados con nuestro esposo, nuestra esposa. O sea, bueno, en este caso somos puras mujeres con nuestro esposo, pero confesemos nuestro pecado para que de esa manera tengamos la posibilidad de que nuestra oración suene durísimo allá en el cielo. ¿Sí? Porque esa oración es poderosa. Es poderosa. O sea, todo el mundo lo sabe. De una u otra forma, todo el mundo entiende que la oración es poderosa. ¿Cuántas veces ustedes, de gente que nada que ver, que no expresa ningún, así como que una super relación con Dios, ni tú tienes ni idea de nada, hace una cadena de oración por algo? Por alguien que está enfermo, por alguien que tuvo un accidente, por alguien, hasta por WhatsApp, hacen cadenas de oración, ¿sí o no? Eso quiere decir que en el conocimiento popular se sabe que la oración es poderosa, pero tú y yo entendemos por qué es poderosa. Entendemos que es poderosa en nuestro caso porque somos justas, porque siempre buscamos parecernos más a Jesús, porque estamos, Señor, te entregamos ya nuestro corazón, ya estamos marcadas como tus hijas. Entonces, entendemos que esa oración es realmente, realmente, realmente poderosa. Nuestra oración mueve el cielo. Cuando tú y yo oramos, el cielo se mueve y Dios jamás ignora la oración. No es que él la agarre y le dice, ahorita no tengo ganas de responder esto y lo guarda. No, él agarra la oración y dice, ok, trabajaremos en eso. Y en el tiempo correcto tú verás la respuesta. Por eso es que yo siempre le digo, si ustedes están orando por algo, tengan un diario de oración, para que cada vez que Dios les contesta una oración, ustedes lo anoten, porque es demasiado top cada vez que lo contesta. Tú dices, ay, ¿verdad que lloré por esto? Dios mío, gracias. Si no se te olvida y no llevas el recuento de todas las oraciones que Dios te ha contestado. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuántas oraciones Dios le ha contestado? Ustedes me van a decir, no sé, no sé. Porque a lo mejor solamente te acuerdas de la oración de la casa que estás haciendo o la del carro. Pero en verdad tú has orado por cosas chiquitas o que crees que son bobas, pero que Dios ha resuelto en tu vida. Entonces, esa arma de influencia que nosotros tenemos para avanzar espiritualmente y para avanzar en vivir en la luz y vivir en el gozo de la salvación, tenemos que usarla todos los días. Ya va que aquí pusieron eh, más cositas de lo que estábamos hablando de lo de los niveles de relación con Dios. Aquí decía, sí, eso pasa mucho cuando uno escucha orar a otras personas y pensamos, ay, yo no sé orar así. Sí, yo dejé de confesarme cuando me di cuenta, me puse rebelde, al igual que con las imágenes y eso que crecí en ese ambiente, pero algo me decía que había algo que no estaba bien. Está bien, muchas personas empiezan como que a tomar ciertas decisiones a partir de la rebeldía, pero no hay que hacerlo a partir de la rebeldía, sino desde el conocimiento, ¿no? Desde entender. Entonces, ¿por qué es que lo hago? Porque entonces la rebeldía también crea cosas en el corazón que no queremos guardar ahí. Yo creo que de pequeña siempre pensábamos eso. Después de mis 16 ya yo no creí más en eso, em, porque un sacerdote me explicó que ellos solamente eran un canal, pidiendo siempre al Espíritu Santo guía para poder hablar a las comunidades. Ven, o sea, ese sacerdote muy sabio. Él decía como que yo estoy intercediendo, pero tú también eres intercesora. O sea, Evelyn puede ser intercesora, Beatriz puede ser intercesora, Angie puede ser intercesora, Abby puede ser intercesora, yo puedo ser intercesora. O sea, cada vez que yo oro por ti, yo estoy intercediendo por ti. ¿Entiendes? O sea, si Beatriz me dice, Beatriz, Adi, yo necesito que tú ores por mi casa. Y yo empiezo, ay, Señor, la casa de Beatriz, acuérdate, Padre Santo, ya está angustiada por eso, Señor. Yo te pido que por favor tú le des fortaleza a ella, porque yo no sé qué va a pasar con la casa, o sea, no sé si se la va a quedar, si la va a perder. Yo no sé qué es lo que va a pasar, no sé cuál es tu plan, Señor, pero que lo que sea que pase, que ella tenga paz, que ella tenga tranquilidad, que yo qué estoy haciendo, yo estoy intercediendo por ella.
¿entienden? O sea, yo estoy diciéndole a Dios, ay Señor, tú sabes que yo tengo una amiga, o sea, tal cual, así, tal cual. Cuando tú ibas a salir con tu amiga y le decías a tu amiga, yo hablo, no te preocupes. Iban a pedir un permiso. Una de las dos era más valiente y una de las dos decía, yo hablo, no te preocupes. Esa que hablaba era la que estaba intercediendo, era la que estaba diciendo un, dos, tres por todos, ¿sí? O cuando había un delegado del salón y entonces todo el mundo empezaba, no, que hay que mover, yo que fui delegada demasiadas veces, y era como que no, hay que mover el examen, no, hay que hacer, bueno, ok, yo voy a hablar con el profesor, ya va, cálmese. ¿Yo qué hacía? Intercedía con el profesor por todos ellos. Entonces, ese es el concepto de intercesión. En todas las iglesias hay comité de intercesiones de gente que está orando todo el tiempo por todo. Entonces, tú y yo tenemos ese poder. No necesitamos ni estar en un comité, ni ser parte de un grupo, ni ser nada, 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 nada. Lo que necesitamos son las ganas de orar. O sea, la intención y el deseo de orar. ¿Cómo vamos a orar? Hablando con Dios. No hay nada que repetir, no hay nada que hacer, nada. Ahí lo único que dice en la Biblia es, todo lo que pidan en el nombre de mi hijo, yo se los daré. Por eso yo siempre termino mis oraciones en el nombre de Jesús. Y si un día no la terminé, ¿ustedes creen que Dios no me la va a escuchar? Claro que sí, ¿entienden? Porque ya Él sabe que eso está arraigado en mi corazón. Entonces, quiero que te vayas hoy entendiendo que tú tienes influencia y que tu oración mueve, moviliza el cielo. ¡Eh! Angie está orando por tal cosa. Hay que ponerle el ojo a eso. Yo siempre veo el cielo como una empresa. En verdad no sé cómo funciona. Pero en mi mente yo me lo imagino como una empresa. Todo súper ordenado. Sistemas. Seguramente es mucho más guau de lo que yo me lo imagino. Pero ahí mi mente llega solamente a eso, ¿no? Mi mente es limitada. Ahora, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. A veces pedimos chiquitico porque nos da pena con Dios. O porque decimos, ay, no, es que yo le pido mucho, o sea, él va a decir que es puro pedir y ya. Y siempre les repito, en la Biblia dice, no tienen porque no piden. Nosotros tenemos que pedir, o sea, ¿qué fue lo que pidió? Cosa más, digamos, abstracta y amplia que pidió Salomón a Dios cuando se subió al trono de rey. ¿Qué quieres? ¿Y él qué? Quiero sabiduría. ¡Pum! El hombre más sabio del mundo. O sea, pidamos, pidamos, clamemos a Dios para que Él nos muestre cosas. A veces tú clamas a Dios y no es que Dios resuelve el problema por arte de magia, sino que en la madrugada te despierta con la respuesta del problema. Y tú dices, ya sé, lo que tengo que hacer es tal cosa. ¿Tú crees que de verdad eso se te ocurrió a ti? Eso no se te ocurrió a ti. Eso vino el Espíritu Santo y te lo sopló. Te dijo, lo que tienes que hacer es esto, esto. Y tú, ya sé, ya sé. A mí me pasaba eso. Y quiero que sepan que me pasaba de chiquita con matemática. Yo no siempre fui como que la más inteligente en matemática. A medida que fui creciendo la matemática de más grande, me fui volviendo mucho mejor. Y en la universidad, cuando estudié biología un semestre, me fue buenísimo. Pero cuando yo era chiquita, chiquita como 10 años, la matemática de cuarto, quinto grado, esa matemática me hacía llorar. Horrible, yo me sentía súper bruta. Porque en todo lo demás me iba buenísimo y ahí no. Y yo me acuerdo de pedirle a Dios que me ayudara con eso, porque yo no entendía. Y yo me despertaba en la madrugada y decía, ya sé cómo es el problema. No era mi mente. En ese momento yo pensaba que era el Espíritu Santo sacando cuenta conmigo, recordándome la tabla del 7. Qué difícil es esa tabla. O sea, era él. Pero yo no lo sabía. Sí, en ese momento no lo sabía. Pero ahora lo sé. Yo estoy durmiendo y me vienen cosas. Y le digo a Mike, ya sé, lo que estábamos hablando ayer, ya sé qué es. Tal y tal y tal. Y le digo, y me dice, ¿te lo dijo ahorita? Y yo, sí. Pero porque él ya sabe, ¿no? Que nosotros, y a él también le pasa. Me dice, Dios me dijo tal cosa, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, cosas del trabajo.
no sé cómo resolver esto, lo del horario. De repente Mike me llega y me dice, ya listo, ya Dios me dijo cómo era. Uno le pregunta, no para que él haga y se resuelva todo, tiqui, 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 que obviamente lo puede hacer, o sea, abrió el mar en dos. Pero él te dice cómo tú lo resuelves. Te dice, esta es la vía, hijo, no la estás viendo. Y tú y que, "Ah, no la había visto. No, claro que no, para eso estoy yo. Camina por ahí, que para eso es. Y entonces ahí el panorama cambia, cambia, ¿sí? Entonces clamemos a Él porque mira lo que Él promete aquí. O sea, Dios no es como nosotros que cambia de parecer un día y dice, ah, no, ya no voy a hacer eso. Por eso Él puede escribir su corazón. Tú y yo escribimos un libro de cómo vamos a hacer las cosas hoy y en 30 días ese libro está obsoleto porque ya cambiamos de decisión. Escuchamos un podcast nuevo y entonces ahora vamos a hacer otra cosa. O sea, tú y yo cambiamos, pero él no. Por eso él puede escribir su corazón, porque lo que él dice ahí es, punto, él no cambia. Si él dice que si tú clamas a él, es decir, si tú oras, le pides, le ruegas, él te va a responder. Eso es una promesa y márquenlo en su Biblia. Eso es una promesa que es para ti y para mí por igual. Tú decides si la usas o no. Como si te quedaste con un pase VIP para ir a un concierto. ¿Fuiste o no fuiste al concierto? El pase estaba en tu mano. ¿Fuiste o no fuiste? ¿Reclamaste o no reclamaste la promesa? ¿Sí? A veces nos hace creer también el enemigo que nuestro llamado es insignificante, ¿no? Entonces, es como, sí, bueno, pero es que, imagínate, Joyce Meyer, ella sí tiene un llamado, wow. O de repente, mi pastora, que muchos de ustedes la conocen, Ana María Villegas. Ana María, no, pero es que ella es pastora, o sea, ella de verdad tiene un llamado, wow. O sea, ella tiene un propósito espectacular, porque es pastora. O a lo mejor les gusta, no sé, Yesenia Ten. Tú dices, no, pero es que, o sea, eso es otra cosa. No, es otra cosa. Los llamados siempre son importantes. Siempre. Porque a lo mejor tú eres la mamá del próximo presidente de un país. O tú eres la mamá del próximo ministro de salud que va a ser realmente bueno y va a bendecir la salud de un país. Pero tú eres la mamá, la que sembró en él la semilla de Cristo para que luego cuando él crezca pueda de verdad reflejar esa huella. Nadie está puesto por ups en donde está. Nadie. Y en Primera de Corintios 12 al 18 dice, a unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Vamos a ver aquí. Es que, es que me gustaría leerlo todo porque son muchas cosas. Voy a leerlo todo rápido. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios nos da el Espíritu de la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Que, por ejemplo, yo siempre he pensado que José Gregorio Hernández, que la gente lo ve como, ¿sabes? Como un santo, era simplemente una persona con el don para sanar. Una persona que Dios usó para ayudar a sanar a otros. Y que eso lo debe tener mucha gente, incluso gente que no es médico, pero que Dios le ha entregado el don. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros profecía. Nunca han conocido a alguien
que sepa mucho como de cómo van a transcurrir las cosas, de que pueda como ver más allá, esa visión que tienen más allá. Obviamente, si no es que están practicando adivinación, porque eso sí terrible, pero si es una persona que lo tiene como innato, que dicen, no, es que yo puedo ver lo que va a pasar. Ese yo puedo ver lo que va a pasar. Probablemente sea un don que no está explotado, sino que lo está usando como por encimita, pero un don que le entregó Dios, no nada más. A otros el discernir espíritus. No tuvieron una tía o incluso su mamá que apenas veía a alguien decía, no me gusta esa persona. Y tú, pero ni siquiera lo has visto, no lo conoces. 3 meses después la persona era terrible. Y tú tienes vergüenza de ir a decirle a tu mamá lo que la persona te hizo porque ella te dijo desde el principio que esa persona nada que ver, que lo pudo discernir en el espíritu. ¿No? Ella dijo, uy, no, eso es un don. A otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Un cuerpo con muchos miembros. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Nuestro cuerpo tiene dedos, uñas, cerebro, hígado, páncreas, todo. O sea, no somos solo puros dedos meñiques, no, somos de todo. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? Como no soy mano, no soy cuerpo. No por eso dejaría ser parte del cuerpo. Como no soy pastora, entonces no tengo llamado. Como no soy líder de ministerio, entonces no tengo llamado. Como no tengo una iglesia multitudinaria, entonces no tengo ningún llamado, soy una persona X. No, eso es mentira. Y es una mentira del enemigo. Si la oreja dijera, no, pero como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó un solo miembro, no, perdón, me estoy leyendo mal. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un mismo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Me encanta esta parte. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y bueno, ya luego lo pueden seguir leyendo ustedes, terminen de leerlo, es Primera de Corintios 12, es espectacular. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que todas nosotras somos especiales, porque fuimos pensadas desde el vientre de nuestra madre, ¿ok? Desde ahí Dios dijo, ella se va a encargar de esto, ella se va a encargar de esto. ¿Por qué? Porque tenemos una misión especial, tenemos un propósito especial, sea chiquito para ti o no, pero si tú le diste la palabra de Dios a una persona y esa persona se salvó gracias a que la salvación vino en el empaque de Evelyn o en el empaque de Angie o en el empaque de Beatriz, tú ya hiciste algo grande para el cielo. Si tu misión a lo mejor es solamente instruir a tus hijos para que ellos no se aparten, tú estás ganando demasiado terreno celestial. Estás avanzando para el Señor. No sé cuál es el propósito de cada una. Yo todavía siempre les digo, yo estoy intentando entender bien cuál es mi propósito, pero yo mientras tanto hago lo que Él me mandó a hacer, que es hablar de Él. O sea, mientras yo descubro exactamente qué es, yo hago la gran comisión. La gran comisión es hablar de Él todo el tiempo, ¿ok? A contar las buenas nuevas y yo por eso lo hago siempre, porque
Sí, porque mientras yo entiendo bien qué es la cosa, que más o menos ya he entendido ciertas partes, pero no todo, mientras tanto yo hago lo que tengo que hacer. Que eso lo tenemos que hacer todas. Eso no es solamente mío, es toda, es una tarea universal. Nos las dejaron a todos, ¿sí? Entonces aquí dice, mi pastor un día me dijo, tú tienes la autoridad de orar y de hacer liberaciones tanto como yo. Y allí entendí mi identidad de hija y estamos en el nivel que querramos estar. Exacto. Sí hay niveles de relación, pero tu nivel de relación lo decides tú. ¿Qué tan cercana estás a Dios? Y por eso te digo, o sea, Jesús está aquí, ¿verdad? Y los niveles dependen de qué tanto te acerques tú a Él. Él no se mueve, Él está ahí, presente, pero depende de qué tanto te acerques tú a Él. Puedes tener un nivel wow con Él o un nivel de, hola, ¿qué más? Buenas tardes, buenos días. Sí, todo bien, gracias. O te pregunta cómo está y la persona tú no la conoces, ¿cómo le contestas? Hola, ¿cómo estás, Javi? Todo bien, chévere. Ya. No le vas a decir, no, es que me siento súper triste con la hormona. Eso se lo cuenta solamente a la que está, persona que está cerquita, pero eso lo estableces tú, porque en esta relación él siempre está. Sí, eso quedó claro, ¿verdad? Eso lo expliqué bien. Ok. Ay, ¿cuál es el que estabas leyendo? Primera de Corintios 12. Lo que llaman la intuición, pero son dones, exacto. La gente dice, no, es que yo tengo un sexto sentido. No, ningún sexto sentido. Es el Espíritu Santo que te lo dice. Solo que tú decides cambiar el nombre de la fuente y estás haciendo lo más valioso. Ay, Angie, gracias. Gloria a Dios. Ok, y fíjate que también quiero que lo vean aquí en Esther 4:14 dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? En este caso, para hacerles un resumen rápido de lo de la historia de Esther, en este caso, Esther era una judía que el rey había elegido como una de sus esposas. Y ella, digamos que tenía cercanía con el rey, pero estaba pasando algo en su pueblo que ella o hablaba o mataban a toda esa gente. Pero cuando hablara, había posibilidades incluso de que la mataran a ella. Ella tenía que tomar la decisión de qué hago, de ser valiente o no, pero ella ahí eligió usar su voz para hablar y su influencia para hablar con esa persona que en ese momento iba a tomar la decisión, ¿no? Que era el rey. Entonces, ella habló y ¿qué pasó? Lo logró, tuvo el favor del rey. A pesar de que, digamos, rompió ciertas reglas que pues tenía que romper para poder llegar a hablar a Dios, a ese rey, perdón, las rompió y aún así el rey la recibió con amor y le dio lo que ella quería. Sí, lo que ella pedía. Entonces, nuestra voz es demasiado valiosa y tú no sabes si tú estás viva en el año 2025 porque tú necesitas guerrear y pelear por algo que está pasando en esta época. Ay, no, que tuve mis hijos muy viejas, me hubiese gustado tenerlos más joven. Dios no se equivoca en los tiempos. Los tuviste esa edad porque con esa edad tú ibas a tener la madurez para poder criarlos. Y yo se los digo siempre. Si yo hubiese tenido primero una niña en lugar de un varón, los primeros 4 años de mi hija hubiesen sido terribles, porque yo como mujer hubiese dado un ejemplo terrible y además le hubiese inculcado cosas a través de lo que yo decía, que no se lo decía a Luca porque era varón, pero le hubiese inculcado cosas que se hubiesen quedado en su mente y en su corazón. ¿Por qué creen que Dios me mandó primero un varón? Me mandó primero un varón porque Él sabía ya que cuando conociéramos a Cristo, Mike iba a obedecer primero que yo. Que Mike iba a modelarle lo correcto primero a Luca que yo. ¿Y de quién se copian los varones? De su papá. Cuando está presente, por supuesto. Por eso cuando crecen sin papá es un problema. Pero de su papá, no de mí. Cuando Dios me consideró apta para yo poder tener una niña,
me la mandó y me mandó dos. O sea que yo le digo, Mike, soy muy apta. Y él me dice, ay, no, 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 que no se te suba la cabeza. Y yo le digo, soy muy apta porque me mandó dos. Siempre he hecho broma con eso. Pero en verdad es así. Piensen, piensen, ¿en qué etapa de tu vida tuviste el varón y en qué etapa de tu vida tuviste la mujer? En caso de que tengas los dos sexos. Eras una persona cuando nació uno y otra cuando nació el otro. Estabas capacitada para hacerlo al uno y al otro. Diferente. Dios no se equivoca. Es que eso es lo que hay que entender precisamente. Tú estás en este tiempo para liderar lo que te toca en este tiempo. ¿Qué es lo único, qué es lo que yo, para qué es lo que Dios más me ha entrenado en mi vida? Para liderar mujeres. Mi trabajo, trabajo con puras mujeres. Lidero puras mujeres. En el ministerio en el que estoy, que es de danza, son puras niñas, son puras mujeres. O sea, en esta temporada en la que yo estoy, definitivamente, yo estoy trabajando para enseñar o encaminar o educar, no sé cómo decirlo, pero a mujeres. O sea, es mi temporada de girls, 100%. Entonces, tenemos que entender que no estamos acá como que de casualidad y que nuestro nivel de influencia es chiquito, sino que nuestro nivel de influencia es enorme cuando usamos nuestra arma de guerra más grande, que es la oración, y cuando trabajamos en nuestra relación con Cristo para ser más cercanas a Él y poder tener una mayor comunicación a Él, no solamente yo tener esa comunicación con Él, sino empezar a arrastrar a la gente y que vente, no moverte tú para atrás, sino vente para acá, vente para acá, o sea, y atraer más personas a que todas estemos pegaditas de Jesús, ¿sí? Bueno, vamos a orar para cerrar. Espero que hoy hayan entendido que en verdad todas somos súper influyentes en el mundo espiritual y que la oración de nosotras es realmente poderosa. No le tienen que pedir a otras personas, ora por mí, ora por mí. No es necesario. Ora tú por ti. Muchas veces la gente pide a otros, ora por mí, y ellos mismos no oran por ellos mismos. Ora por ti. Conviértete en una guerrera de oración. Tú dices, Señor, yo voy a convertirme en una mujer de oración. Yo oro por todo. Por el puesto de estacionamiento, porque me salga bien la receta. Oro porque Luca no se vaya a quemar mucho en la piscina. Oro, yo voy practicando con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, para que ese músculo espiritual se me ponga fit. Hay que practicarlo. Esa es nuestra principal arma de guerra. ¿Eso se entendió? Qué bueno que hayan entendido todo. Por favor, pónganme en el chat si todas entendieron lo que hablamos hoy, mientras yo voy orando. Bueno, no, todas vamos a orar. Padre, te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque sabemos que eres tú, Señor, quien está aquí con nosotras y que yo solamente soy un instrumento, Señor. Eres tú quien habla a los corazones, eres tú el que dice, el que regala los aha moments de revelación, Señor. Yo te doy gracias porque eres tan lindo, Padre, porque uno sale súper ministrado de estos espacios, no solamente ellas que escuchan, Señor, sino yo también que hablo, porque sé que tú también me hablas al oído, me regalas ejemplos, me regalas cosas que yo sé que no se me ocurrieron a mí, Señor, sino que eres tú, Padre Santo. Te doy todo el honor, toda la gloria y toda la honra siempre, y te pido que nos acompañes, que nos ayudes a entender que nuestra voz es poderosa, que tenemos una influencia espectacular en el cielo, Señor, que estamos marcadas como favoritas, cada uno, porque somos tus hijas, porque somos hijas del Rey, y que esa identidad nunca se nos olvide, para que tampoco se nos olvide la influencia que tenemos sobre la luz y sobre las tinieblas para disiparla, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una espiritualidad fit. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ser espiritualmente fit. Oh, muy bien, todas entendieron, amén, amén, perfectamente. Bueno, buenísimo. Entonces, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Gracias por conectarse hoy viernes, que sé que no es un día habitual, pero gracias. Gracias, chao.